Antecedentes de la investigación. Docencia. Como docente, la tendencia a expandir el dibujo como clase por fuera del salón era clara. Una necesidad que desde el inicio buscó entender el dibujo como una acción transformadora y de apropiación de los espacios, acciones y prácticas, donde había una inquietud constante por intervenir y participar en los espacios públicos. Mi primer trabajo como docente fue en Suba, en el Colegio Gimnasio Artístico de Suba, donde tenía a mi cargo la clase de arte de primaria y bachillerato. En esta primera experiencia docente, tuve la ventaja de trabajar en un colegio donde el énfasis era la educación artística y podía proponer actividades de intervención y reflexión, donde abordaba la clase más como un colectivo artístico que como una clase normal, entre comillas. Me refiero a una como clase normal, digo en paréntesis, me refiero a una clase dentro de un salón con un tablero donde se escribe y se aprende de memoria. Al revisar estos archivos, veo una relación muy clara con mi intención de expandir el dibujo, de generar comunidades temporales de pensamiento y proponer y ampliar nuevas formas de exhibición. En este proceso, donde empiezo a comprender el dibujo como una acción ontológica, donde se vuelve la clase un espacio para hacer y disfrutar, asumo el trabajo docente como un trabajo de investigación o de creación, encargándome del diseño de las actividades, realización, registro, edición y publicación de los procesos realizados en YouTube a manera de archivo. No sé si se alcance a ver el código QR para que puedan ver el... A ver, no alcanza a enfocar, lástima. Bueno, se los anexo. Este es QR1, Gimnasio Artístico de Suba, dibujos con bachillerato, minuto 3:43, se muestra el giro hacia la expansión al espacio público. Mi segunda experiencia docente fue en el Colegio SEIC Norte, un colegio de subsidio que contaba con una planta física más grande y estaba más organizado administrativa y académicamente. Contaba con un área de artes y niveles de profundización en los cursos superiores de bachillerato. Durante mi vinculación tuve como docente el respaldo de la institución respecto a mi necesidad, de expandir la clase por fuera del salón y asumirla como una experiencia que involucra no solo a los estudiantes de la clase, sino a toda la comunidad académica y que se volvió una constante en los espacios del colegio. Trabajo comunitario. Después de trabajar en colegios, trabajé con el Departamento de Extensión de la SAP en el proyecto Escuelas de Formación Artística, con niños en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde la práctica del dibujo y las artes centraba su enfoque en la experiencia. Una práctica artística donde se incluía la animación, la fotografía, el video, el dibujo y el collage. Aquí de nuevo se busca expandir la práctica artística para llevarla fuera del salón de clases y trabajar de forma diferente a la tradicional. Aunque después de estas experiencias trabajé en otras localidades como Suba, Kennedy y Rafael Uribe Uribe, la constante era el hecho de expandir el dibujo con la intención de hacer de esto una experiencia tanto física como espacial, emocional y relacional, a través de la acción. Trabajar con comunidades, hacer uso del registro de los procesos y utilizar las redes sociales como forma de exhibición continua hasta el día de hoy. Como artista. Desde el pregrado me he interesado en el dibujo y la pintura como principales medios de expresión. Sin embargo, he tenido muchas dificultades para poder socializar, exponer y comercializar este tipo de trabajo, lo que ha producido una acumulación y deterioro de mucho de mi trabajo. Desde el año 2010 y hasta el año 2015, en un centro comercial abandonado hasta entonces, Centro Comercial Los Ángeles, calle 19, número 471, abrimos un espacio independiente como reacción a un sistema y unas instituciones excluyentes. En ese espacio se trabajó con artistas plásticos, escénicos, danzarios y músicos en exposiciones, presentaciones de teatro, festivales de danza, talleres, conciertos, etc. Esto generó que el centro comercial se reactivara con varios escenarios culturales como teatros, galerías y cafés.
Durante esa época, desde 2010 hasta 2013, también hice exploraciones en el espacio público como forma de expansión del dibujo. En el primer caso se diseñaron y fijaron dibujos en carboncillo en postes de luz, basados en las imágenes de los grabados de Francisco de Goya, Los desastres de la guerra, como una reacción a una noticia sobre las escuelas de descuartizamiento paramilitar en Colombia, lo que a mi forma de ver coincidía con estas visiones planteadas por Goya. En el segundo caso se dibujó debajo de una atracción mecánica del parque de diversiones Mundo Aventura una silueta que aludía a aquellas que aparecen en las películas y que se hacen a la hora de hacer el levantamiento de cadáveres a manera de broma para quienes usaban la atracción. Del año 2015 hasta el 2019, gracias a la mesa de dibujo, continué con mi producción de dibujo, pero esta vez fue más como un acto performativo, donde al estar el proceso expuesto a la vista de todo el mundo, generó nuevas reflexiones y acciones en torno a este oficio. La casa como galería. He reconocido la exhibición en su sentido agencial del producto plástico, ya que es en el espectador que el acto creador se completa, se activa. Después de cerrar el espacio independiente en el centro de la ciudad como consecuencia del aumento en el canon de arrendamiento, de forma abrupta, por la reactivación del centro comercial que nosotros mismos habíamos provocado, decidí continuar con el espacio expositivo, pero ahora en mi casa ubicada en la localidad de Kennedy. En la casa, la exposición no solo era de obras terminadas, sino el proceso de creación, ya que pintaba y dibujaba ante la vista de los transeúntes que pasaban frente a ella y me veían trabajar en el antejardín. Herramientas de investigación y estrategias metodológicas. La metodología de investigación-creación fue como el proyecto, una forma de dibujar, un diálogo, un tejido con diferentes herramientas de investigación y estrategias metodológicas que a manera de collage se fueron desarrollando y aplicando durante diferentes momentos del proceso. La investigación acción participativa, IAP. Fue una primera opción de metodología de investigación, sin embargo no la apliqué como metodología, sino tomé elementos de esta por ser una investigación donde se planteaba trabajar con población en las comunidades temporales de pensamiento, donde había una participación de mi parte como investigador y se realizaban acciones a partir del encuentro dentro del concepto de ser colectivo, donde por medio de un registro fotográfico y audiovisual de las actividades se pudo rastrear el proceso. La acción dentro de la IAP hace alusión a la generación de espacios de acción comunes entre miembros de la población que normalmente no tienen un interés común, pero que terminan convocados por una propuesta que confluye en una acción, que es uno de los componentes de estas comunidades temporales de pensamiento y es una característica que se aproxima al arte relacional. Lo participativo hace referencia a la manera en que el investigador hace parte de la acción, no solo como observador, sino que posibilita que el objeto de estudio acontezca en el sujeto de su propio análisis. Pues cada uno de estos capítulos tiene un código QR que lo lleva al registro de video de esto. Voy a ver si acá en el video coloco el link para que puedan verlo. Genealogía. La genealogía fue una herramienta de investigación muy útil para poder rastrear y ser consciente de cómo los componentes de la experiencia personal eran una parte importante dentro del planteamiento del proyecto. En las clases de la maestría pudimos analizar y trazar guías que me permitieron descubrir o redescubrir varios elementos que había pasado por alto. Estas genealogías se realizaron en torno a dos problemas específicos. Uno, rastrear mi necesidad de exhibición, que me llevó incluso a experiencias de la infancia, y ser consciente de cómo la práctica de la mesa de dibujo de la universidad, que estaba proponiendo como mesa de dibujo expandido, era parte de un proceso inconsciente, pero que repetía e insistía en una búsqueda de una idea de dibujo por fuera de los cánones tradicionales, producto de mi experiencia e idea de mundo. Cartografía. La cartografía como metodología de investigación es propuesta y compartida por la maestra María Teresa García en la clase Taller 2 dentro de la maestría.
Esta consiste en analizar y entender cómo los recorridos que uno hace cuando va a realizar una actividad específica afectan la manera en que ésta se desarrolla y pueden develar y aportar varios elementos dentro de una investigación. En estos recorridos también se puede aclarar o rastrear problemáticas, acciones y propuestas, haciendo énfasis en la importancia de la relación y el diálogo que tiene una persona o un grupo de personas con un territorio durante el recorrido. Entender esto me llevó a relacionar y tener en cuenta el recorrido como parte importante del proceso de investigación, resonando con la metáfora de Ítaca, Cavafis, 1911, planteando la investigación como recorrido y el recorrido a la vez como dibujo expandido. Indisciplinamiento. Entendido como metodología de investigación, el indisciplinamiento hace referencia a ir más allá, entre comillas, de las fronteras de las disciplinas. Es una ruta metodológica que permite salir de las nociones tradicionales de las disciplinas para llegar a fronteras y bordes con otras áreas del conocimiento. Este concepto será ampliado en el marco teórico y se asume desde el concepto propuesto por Alex Schlenker en 2012. Los audiolibros. Durante el proceso opté por hacer audiolibros de las diferentes lecturas realizadas en el proceso de maestría como estrategia para poder leer y releer estos documentos, ya que de la forma tradicional las distracciones eran constantes y los textos eran complejos. La estrategia fue muy efectiva, ya que podía escuchar varias veces las lecturas mientras me desplazaba en bus o caminaba, así que decidí editarlos y publicarlos en un canal de YouTube llamado Gus Anti-YouTuber, como una forma de compartir esa información y facilitar su lectura y análisis. Todos los videos que estoy mencionando están en este canal, en Gus Anti-YouTuber, ahí los pueden ver. La propuesta escritural, dibujando un texto expandido. Hace muchos años, en una clase de filosofía en grado 10º, un profesor nos solicitó hacer un ensayo sobre el caos. Fue mi primera crisis consciente sobre una propuesta, ya que al intentar ordenar las ideas sobre el caos, el texto terminaba mirando el caos desde el orden de la escritura. Me pregunté entonces, ¿cómo hablar del caos desde el caos? ¿Cómo romper ese orden de las ideas que daba el texto sobre el caos? De manera intuitiva y a manera de una pulsión, imprimí el texto que había escrito y recorté las palabras. Luego las metí en una bolsa que agité y fui sacando una por una y pegándolas, haciendo un nuevo texto, que, al mejor estilo del Dada, daba cuenta del caos del azar, al romper un antiguo orden. Si abordamos la escritura como línea o la configuración de un dibujo dentro del proyecto, lo más coherente es que la escritura del proyecto también se haya expandida dentro del mismo texto, que se indiscipline, que sea un cuestionamiento a la disciplina, pero dentro de la misma disciplina, que permita ser proyectada por fuera de sus propios límites, en este caso usando el diálogo y la experiencia personal como parte de la labor investigativa o de relación con otros pensamientos. También está la inserción de videos, imágenes y registros por medio del código QR, así como la experimentación y exhibición por medio de redes sociales, expandiendo el texto pero a la vez cumpliendo con los requerimientos formales o requisitos que pide la maestría, que pues por eso hago este video, ¿no? También cumpliendo como con eso. La forma escritural. La autobiografía y la experiencia vital como parte del conocimiento es una característica fundamental de la creación artística y de la investigación-creación, ya que uno es sujeto y objeto de investigación al mismo tiempo. Este enfoque afecta la forma escritural, donde encontramos textos de corte descriptivo, analítico, expresivo y anecdótico. Lo primero que hicimos para elaborar este texto en el espacio académico de la tutoría fue compilar, discutir, organizar y reorganizar material, tanto teórico como visual, para poder diseñar un boceto de lo que podría ser el documento del proyecto. En cuanto a la forma de la estructura general del texto, se planteó a través de un cuadro la relación lógica entre cada una de las partes del proyecto.
Luego se realizó una síntesis de cada temática para poder ver y contrastar los contenidos dentro de la estructura general y verificar que no se repitieran y que no faltara ningún elemento abordado en el proceso de investigación-creación. Después se propone iniciar la escritura del texto a partir de la última estructura planteada y se considera una forma escritural acorde con las temáticas y sentidos de cada parte, donde se pueden combinar una narración personal, sensible, emocional, con autores y desarrollos conceptuales. Se propone incluir códigos QR a partir de la experiencia y exploración de esta herramienta, ya que en el proceso de maestría había utilizado estos códigos en los trabajos de algunas de las clases, incluyéndolo en fanzines y artículos escritos como herramienta para que el lector-espectador pudiera acceder a diferentes expansiones del mismo texto que variaron desde lecturas a viva voz a animaciones, videoensayos, archivos en video y acciones performativas. Se elaboró un mapa conceptual frente al texto donde se analizan los conceptos párrafo por párrafo y se comenzó a escribir el texto a partir de esa estructura. Después se planteó una estructura adicional por parte del tutor donde se especifican partes como el problema, las preguntas del problema, la metodología, los antecedentes, los objetivos, el encuentro de las líneas de pensamiento que confluyen en el proyecto, entre otros elementos. Y donde la información desarrollada en la propuesta de texto se organizó. La analogía como herramienta de análisis y expansión. La analogía es una relación de opuestos o de semejanza entre lo distinto. Encontramos en la analogía una herramienta muy útil a la hora de analizar y articular ideas y contextos que se entendían como opuestos, ya que permite abrir y poner en tensión esas brechas y encontrar relaciones que pueden aportar al cuestionamiento de dichas diferencias. Durante el proceso de este proyecto de investigación, usé la analogía como una herramienta de comprensión, creación y expansión del dibujo, por medio de la cual se pueden generar relaciones que me permiten hacer reflexiones, propuestas y afirmaciones entre elementos que parecieran no tenerlas. Esta analogía está alineada con una forma propia de comprensión y de pensamiento que es cercana al oxímoron y la paradoja, donde en vez de percibir el mundo desde una relación de opuestos, este es comprendido desde conjuntos de acciones complementarias con franjas de matices y posibilidades diversas. Por medio de la analogía, el dibujo como acción se puede expandir a espacios y actividades que generalmente no se relacionan con el arte, entendiendo que la expansión del dibujo se da desde una propuesta que el dibujante hace, ya que ha interiorizado y complejizado a partir de su experiencia práctica la acción de dibujar. Algunas de estas analogías que se usaron para expandir la noción de dibujo en el proyecto son: dibujar es como escribir, donde se hace una reflexión entre estas dos acciones como un acto ontológico, una condición del ser humano partiendo de mi relación con la escritura, el papel de la imaginación en la creación, la relación entre el autor y la obra, el espectador como ser participativo y coautor de la obra, el escribir y el dibujar como actos políticos. Escribir es dibujar con palabras. Dibujar es como enseñar. Una reflexión en torno a mi labor como docente y cómo el dibujo se convirtió en metodología y pedagogía tanto para otros como para mí mismo, pero también a la acción de enseñar como el mostrarse en el acto de exposición. El dibujo enseña y se enseña el dibujo. Dibujar es como sembrar. Este es un análisis de cómo el dibujo fue la herramienta fundamental para el desarrollo de un proyecto pedagógico y social con una huerta en la institución educativa Uniminuto Centro Regional Suacha, donde se trató a la tierra como soporte y materia de la acción de dibujar y las plantas como líneas, puntos, manchas, color y el sembrar con la acción del dibujante. Sembrar es dibujar sobre y con la tierra, enseñar también es sembrar. Dibujar es como dialogar. Se trata de estudiar al dibujo como una relación dialéctica entre el mundo y el dibujante. Así como se produce el dibujo hacia afuera del cuerpo, a la hoja, el dibujo también dibuja al dibujante, ya que penetra en su experiencia y lo transforma. Un diálogo y poiesis del mundo exterior e interior al mismo tiempo. Dibujar es hacer un diálogo. Dibujar es como hacer un recorrido.
El dibujo es el recorrido del lápiz sobre la hoja, del ojo sobre el dibujo y sobre lo que se dibuja, de la mente del dibujante que va pensando cosas mientras dibuja. También es dibujo el recorrido por la calle, por cualquier espacio, un punto que se desplaza, observa y construye su memoria, que se inserta en el mundo que vive. El dibujo es recorrido. Exhibir es como otra forma de dibujar, partiendo del texto de Juan Fernando Cáceres de Sigmas Corps Topologías de la Pensée 2015, donde se afirma que el dibujo inicia mucho antes de comenzar a rayar en una hoja. Así como él propone en su texto que el dibujo comienza antes de dibujar, yo propongo entonces que la etapa final del dibujo no es en el momento en que se firma o se enmarca, sino después, cuando el dibujo es exhibido y es observado por un público. El fin del dibujo es la exhibición es parte del proceso de dibujo. Dibujar es como una forma de la espiritualidad. Soy consciente que el dibujo en mí es una necesidad espiritual. Por medio del dibujo conecto conmigo mismo y soy de manera profunda. El dibujo ha sido para el hombre parte de su conexión con el mundo espiritual, ya que por medio de símbolos, iconos, esculturas, pinturas, se permite conectar con lo intangible, con lo sagrado. El dibujo conecta con lo espiritual. Aportes de la maestría al proyecto Investigación Creación. Muchos fueron los aportes dentro del proceso de maestría al proyecto, en especial en herramientas como bibliografías, genealogías, cartografías, análisis, construcción de texto, aportes, diálogos, ejercicios, discusiones en clase y la tutoría. Las agendas. Asumí la maestría como una experiencia para enriquecer el desarrollo del proyecto que planteaba. Utilicé la agenda como un diario de campo de esa experiencia, donde por medio de mapas conceptuales, apuntes y dibujos se fue estructurando y complejizando el proyecto a partir de las temáticas dadas en las clases con respecto al dibujo expandido, lo colectivo y el agenciamiento desde lo expositivo. Estos textos dibujos se convirtieron en parte importante del proceso, ya que desde esa acción de escribir y dibujar se fue hilando un constructo teórico que me permitió entender, en diálogo con otros autores y pensamientos, mi intención como investigador creador. Entiendo también que al dibujar entraba en un estado de atención plena y que el dibujo me ayudaba a esbozar ideas y sensaciones muchas veces intraducibles a palabras. Desde la estructuración del proyecto, para mí fue claro que debía exponer este material, y en Encuentro Valorativo 4 con el maestro Andrés Foglia quedó muy claro, al ver la estructura formal del texto desde los diarios de Walter Benjamin, donde más que narraciones o documentos se puede ver el accionar vivo e informal del pensamiento desde el apunte. Las mesas de dibujo expandido. Laboratorios de espacio-acción. Para explorar y experimentar en las nociones de dibujo expandido, comunidades temporales de pensamiento, así como el de la exposición como forma de agenciamiento, desde segundo semestre se propusieron unos espacios-acciones a manera de laboratorio, donde pudiéramos proponer, desarrollar y estudiar la aplicabilidad de esta propuesta. Estos espacios acciones se fueron configurando durante el proceso de maestría. Algunos se originaron mediante convocatoria con amigos, compañeros, maestros y conocidos, como es el caso de las siguientes mesas: Ante los ojos de Dios, Dulce Aquelarre, Crónicas Urbanas. Otros espacios, como la mesa de dibujo, la huerta y la tutoría, ya estaban antes del proyecto, pero se adaptaron para este fin. Acá presento un pequeño resumen, ya que este punto se ampliará en el cuarto libro, Las mesas de dibujo expandido. Ante los ojos de Dios. Esta es la primera comunidad temporal de pensamiento que me permite abordar un proyecto de creación desde lo colectivo, donde se usa Facebook como medio de intercambio, socialización y exposición del proceso, indagando en lo sagrado desde la contemporaneidad. La mesa de dibujo. Ubicada en el área de tránsito libre dentro de la Universidad Minuto de Dios CRS, Centro Regional Soacha, la mesa de dibujo era un espacio donde se tenía libre ingreso a talleres de dibujo, fotografía y origami. La huerta.
La huerta comenzó como un proyecto para la agricultura urbana dentro del concepto de soberanía alimentaria y terminó como un espacio de cultivo y producción de hierbas medicinales y aromáticas, pero también como un lugar para prácticas de meditación y saberes ancestrales. Dulce Aquelarre. Esta comunidad temporal de pensamiento que aborda lo ritual y lo mágico se conformó en un taller de perfumes que Angie Rosil, compañera de la maestría de estudios artísticos, realizó en nuestra casa, al que asistieron varias mujeres en las que se encontraban excompañeras de pregrado y amigas de la maestría. En ese taller hablé un poco de mi proyecto de grado y de cómo la dimensión espiritual estaba dentro de mis nociones de dibujo expandido. Crónicas urbanas. Federico Bello y Natalia Quisquesaque son estudiantes de psicología de la Uniminuto Centro Regional Soacha y eran participantes frecuentes de la mesa de dibujo. Federico, aunque dibujaba, asistía más a la mesa a participar en charlas. En una ocasión que nos reunimos en mi casa para organizar una exposición, les conté una historia que les asombró mucho y al saber que no la había escrito me mandó el texto ese mismo día casi a la medianoche. Entendí que era por medio de la escritura que Federico se expresaba y para mí estaba claro que la escritura es una acción expandida del dibujo. Así que le propuse encontrarnos un día a la semana, ir al centro de Bogotá y como yo conocía tantos sitios y personas, lo usara como medio para poder escribir. La galería como una acción. Aborda el tema de la exhibición y la exposición como parte de la creación, como parte misma del dibujo. Estaba convencido que el dibujo cobraba sentido cuando éste podía ser observado por el espectador, por esa otredad indefinida que con el acto de ver producía una forma de convivio. Sin embargo, el problema de la galería, así fuera independiente, ya estaba enmarcada en un imaginario social donde mucha gente de entrada se sentía excluida, incluso atemorizada. La tutoría como comunidad temporal de pensamiento. Desde el inicio del proceso de tutoría se planteó esta como una comunidad temporal de pensamiento, donde gracias a que el tutor Andrés Corredor también es dibujante, pudimos resonar en torno a las ideas y propuestas. La tutoría funcionó entonces como un tejido de saberes y propuestas en un tono dialéctico, donde siguiendo la intuición, la construcción de cuadros, discusiones, charlas, gráficos, apuntes, se pudo organizar los elementos de este gran dibujo que es este proyecto de investigación-creación. El investigador no como autor, sino como tejedor de muchos saberes y experiencias con diferentes personas, autores, maestros, compañeros y tutor, que juega un papel articulador, reflexivo y proyectivo. Bueno, así termina este primer libro de mi proyecto de maestría que se llama Caja de Herramientas y pues como les contaba, es todos los elementos que usamos como material en esta construcción de este dibujo texto que es esta investigación. Muchas gracias.